Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Mi nombre es Jesús Ortega y el día de hoy el Señor inquietaba mi vida con traer una prédica que hablara sobre la falsa doctrina. Es un tema que hoy en día hay que tener mucho en cuenta porque hay que ser prudente con lo que oímos en internet, incluso en la congregación donde estemos yendo, ¿sí? Porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas que enseñan herejías y hay que estar pendiente acerca de todas estas cosas. Muy bien, ¿qué es la falsa doctrina? La falsa doctrina es aquella idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada de la palabra de Dios. En pocas palabras, en términos llanos, la falsa doctrina es aquella enseñanza que va en contra de las escrituras, ¿sí? En contra a lo que Dios escribió. Una falsa doctrina vendría a ser, por ejemplo, el negar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo haya sido de la manera virginal, ¿sí? Ya que la palabra en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, ahí nos da referencia a la palabra de Dios que el nacimiento del Señor Jesucristo fue de manera virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. Ok, hoy en día a través de las redes sociales hay una cantidad de falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, incluso a nivel de las iglesias. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanza, ese tipo de herejía. Tenemos que ser muy prudentes con lo que escuchamos a través de las redes sociales. Es importante decir de que así una persona nos diga que Dios le dijo que el Señor se le apareció en la noche y el Señor le dijo algo que contradice las escrituras, hay una nueva enseñanza, eso no es así porque el Señor, ya la Biblia está totalmente revelada y está completa, ¿sí? No hay que añadirle otra cosa porque en ese caso ya el Señor nos lo hubiera dicho desde hace tiempo y ya el Señor lo hubiese escrito desde hace tiempo. Mas sin embargo, no es así. Entonces hay que ser muy selectivo con aquel contenido que consumamos a través de la internet, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, una breve historia de cómo se infiltró la falsa doctrina en la iglesia. Bueno, ya desde el primer siglo después de Cristo, en la iglesia de Corintio, comenzaron a infiltrarse maestros judaizantes que ellos estaban enseñando de que no era nada más el hecho de creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, sino que también había que practicar y guardar toda la ley judía, como por ejemplo la circuncisión. A raíz de esto, Pablo le escribió a la iglesia de Corinto para para alertar a los hermanos acerca de estas herejías que se estaban introduciendo en esa iglesia para ese entonces. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, ¿sí? Uno de los grandes errores que había cometido Eva, la cual la llevó a pecar y separarse de Dios, fue haber prestado oído a lo que le dijo la serpiente, ¿sí? Por escuchar a la serpiente, que la serpiente le engañó, eso generó que pecara contra Dios. Entonces, Pablo usa este tremendo ejemplo
para dar evidencia el peligro a esa iglesia, el peligro de escuchar aquellas falsas enseñanzas que no les convenían, ¿sí? También no solamente esto sucedió en la iglesia de Corintio, también esto sucedió en la iglesia de Gálatas. Leo de la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 7. Dice así: estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Claramente los vemos en la palabra que también Pablo, eh, em, digamos, le escribió a esos hermanos para que, llamándoles la atención de que fueran prudentes con los que están escuchando, porque aquí dice que él está asombrado de que tan pronto, ¿verdad? Eh, Hayan escuchado otro evangelio distinto, ¿sí? Hay un solo evangelio, ¿sí? De hecho, la palabra nos dice que si nosotros escuchamos que un ángel del cielo o alguien nos predique un evangelio distinto al que se nos fue dado, es que sea anatema, ¿sí? Quiere decir maldito por Dios. Ok. También la palabra nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios 15:33. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros escuchamos algo que no nos conviene, ¿sí? Comenzamos a dudar, es decir, nos dan una falsa enseñanza y por muy fuerte que seamos, que ayunemos y que oremos, hay que evitar todo eso, se nos genera la duda, entonces empezamos, oye, ¿sí será cierto esto que me dijeron? Entonces, ¿cuál es el riesgo de prestar oído a esas falsas enseñanzas que, como son negativas, ellas pueden corromper nuestras costumbres, como dice la escritura? Entonces, a lo malo le empezaríamos a llamar bueno y a lo bueno le empezaríamos a llamar malo, ¿sí? Cosa que la escritura contradice, porque ella dice que hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿ok? Y en la carta de segunda de Juan capítulo 1 versículo del 10 al 11 dice el Señor, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le saludéis, porque el que le saluda participa en sus malas obras. Quiero decir que la versión que estoy usando de la palabra es la versión Reina Valera de 1977. Entonces, aquí en la carta de Juan, ¿verdad? Notamos de que a esas personas que manejan una doctrina distinta a la palabra, ¿verdad? Ni que la saludemos. La Reina Valera del 60 dice que ni le demos la bienvenida. Como dice aquí la escritura en el versículo 11, porque que le saluda o le da la bienvenida, ¿verdad? Participa en sus malas obras. Entonces nos volvemos copartícipes de sus malas enseñanzas cuando le abrimos la puerta y le damos la bienvenida. Por eso es que tenemos que ser muy prudentes a quien invitamos a nuestro hogar, ¿sí? Ahora bien, no necesariamente hay que estar de acuerdo con todo lo que nos dice el predicador. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchas denominaciones que manejan un cierto tipo de doctrina. Con esto lo que quiero decir que hay cosas que son irrelevantes, o sea, que no tienen un peso, ¿sí? Siempre y cuando la doctrina que se enseñe sea irrelevante con respecto al aspecto de la salvación, entonces uno puede ir a la congregación y bueno, tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Pero si de repente uno va a esa congregación, ¿verdad? Y cosas secundarias, como por ejemplo, hay cosas que
¿Qué quiere decir con irrelevantes? Que por ejemplo en el caso y que no tienen sentido de pelear o discutir o crear divisiones, por ejemplo, que el rapto sea antes o después de la tribulación, ¿sí? Gloria a Dios, sabemos que el Señor Jesucristo viene, ¿sí? Pero el hecho de que una denominación, ¿verdad?, opine diferentemente a otra en el sentido de que el rapto es antes o después, pienso particularmente que son cosas irrelevantes que no tienen un cierto peso, por las que no se deben discutir ni caer en contienda, y no tomar posturas así de que, bueno, ya yo no le hablo a este hermano o a este pastor porque él cree en un rapto antes de la tribulación y yo no lo creo de esa manera. Pienso de que esos temas son secundarios, o sea, no tienen ese grado de importancia que, por ejemplo, decir una herejía de que si la persona se suicidó es salva, que han visto casos, ¿no? Recordemos que la palabra nos dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero de que sí tienen un cierto peso, ¿no? Ahora bien, ¿qué algunos ejemplos de falsas doctrinas que podemos encontrar en algunas iglesias, incluso ver en algunos videos? Porque si eres cristiano te puedes volver a casar. No, es decir, eso la palabra lo contradice en el sentido de que si una persona es cristiana y se casa con una mujer cristiana y el matrimonio no fluyó porque problemas de carácter, ninguno de los dos se puede divorciar porque caen en adulterio. Entonces, enseñar de que, ajá, te puedes volver a casar, eso es falso. Pero no me voy en este video a abordar cada falsa doctrina en base a sustento bíblico porque se me va a hacer muy largo, ¿sí? Nada más voy a nombrar algunas. Ya dije una. La otra es aquellas personas que están a favor de la idolatría, ¿sí? Que con el hecho de que rezarle a un muñeco, eso te va a hacer salvo. No, eso es totalmente falso. Los que creen que Jesús no es Dios, ¿sí? La iglesia que solamente, solo Jesús, le dicen así. Entonces, esa es otra falsa doctrina. Los que dicen que el infierno no existe, eso también es un error. Los otros que predican que salvo siempre es salvo, en el sentido de que, ok, tú conociste al Señor, te bautizaste, pero si... pero puedes llevar una vida pecaminosa voluntariamente porque ya Cristo pagó todo pecado en la cruz, entonces tú, a pesar de lo que hagas, eres salvo. No, eso es un error. Muy bien. Aquellas, otras falsas doctrinas son las de aquellos judaizantes que le dicen al pueblo de Dios que deben hacer ritos para agradar a Dios. Todo eso es falso, ¿sí? Son doctrinas antibíblicas que hay que tener cuidado con ellas, y lo más recomendable es alejarse de esas iglesias que predican cosas antibíblicas y ver esos videos antibíblicos, porque las personas se pueden confundir, y ha pasado que personas, por el hecho de escuchar falsas doctrinas, se han apartado de los caminos del Señor. Entonces todo eso hay que evitarlo por la seguridad de nuestra salvación. Entonces es recomendable leer la Biblia y tener comunión con el Señor, porque su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Por eso es que antes de uno ir a una congregación, ver un video por las redes, ¿sí?, es mejor pedirle dirección al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo nos guía en toda verdad, como lo dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, a partir del verso 13, dice la Escritura. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo cuanto oiga, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Sí?
¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu, Él nos guiará a toda verdad. ¿Sí? Dios nos guía a toda verdad. Dios no va a permitir que seamos engañados ni que seamos confundidos por falsas enseñanzas. Por eso es importante, antes de nosotros abrir el teléfono para ver un video, antes de ir a cualquier congregación, pedirle dirección al Señor para que sea su Espíritu Santo guiándonos. Ok, muy bien. Hay que alimentarse de buena comida espiritual y no de comida chatarra, porque la comida chatarra causa indigestión en el alma. Te dejo con eso, así que mucho cuidado. Ok, hay algunas reglas que quisiera darte, o no sé si llamarlos tips, de manera de que puedas identificar cuándo es una iglesia de sana doctrina y cuándo es una iglesia de falsa doctrina. Recuerda que la iglesia de sana doctrina es aquella iglesia que tiene una buena doctrina bíblica, ¿sí? La sana doctrina es aquella que se encarga de explicar de manera correcta el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede identificar si está en una iglesia de buena doctrina o de falsa doctrina? Conociendo la palabra de Dios. Ese es el la primera regla, por así llamarlo. ¿Cuánto conoces tú de la palabra de Dios? ¿La lees a diario? Por lo menos las has leído una sola vez completa. Eso de manera de que conozcas a Dios, conozcas qué es lo que le agrada a Dios, y leyendo la escritura te vas a dar cuenta de, mira, esta iglesia, oye, realmente es de sana doctrina. Oye, sí, está bien. Y viceversa igual, o sea, ya tú al leer la palabra de Dios y comparar a la iglesia o el video que vas por internet, tú dirás, oye, ya va, esta enseñanza de verdad que es falsa, porque la escritura dice otra cosa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos ayuda a identificar una iglesia o una prédica de falsa doctrina? Eh, la suma, resta, multiplicación o división del Evangelio. Es decir, aquellas personas que predican falsas doctrinas son aquellas que le suman cosas a la palabra, le restan cosas a la palabra, le multiplican cosas a la palabra y le dividen cosas a la palabra. Entonces, estas son una serie de evidencias que tú puedes medir y decir, mira, o sea, de verdad que este predicador está totalmente equivocado, o este profeta está totalmente equivocado, o este apóstol está totalmente errado, ¿sí? Lo más importante que uno debe hacer es, para identificar este tipo de congregaciones y estas falsas enseñanzas, es evaluar la Biblia en todo su contexto. Por eso es importante hacer estudio bíblico, los devocionales, leer bastante la palabra del Señor, para así uno estar apercibido y discernir. Y también el Espíritu Santo, a medida que tenemos esa comunión con Dios, Él nos ayuda a identificar quién se deja mover por Dios y quién no. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo de eh, falsa doctrina, ¿verdad? Ya te he dicho varios. Es la famosa teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice esta doctrina? Bueno, esta doctrina lo que dice es que si tú estás en Dios y crees en Él, todo te va a ir bien desde el punto de vista financiero, y hasta ahí llegó todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice esta doctrina? Que si de repente tú no estás bien desde el punto de vista financiero, es o que estás en pecado o que eres pobre. Entonces ellos ven a la persona pobre como si estuviese en una maldición, y esto es totalmente falso. En esta doctrina también va vinculada a la cantidad de bienes que tú des en un movimiento o en la iglesia. Es decir, que mientras más tú ofrendes y diezmes a esa congregación,
más vas a prosperar y más Dios te va a bendecir, cosa que es totalmente falsa. Fíjese lo que dice en Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Ok. 6, capítulo 6. Es importante que todo se pase por la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Ajá. Dice así: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Ves? Ahí dice que el amor al dinero ha desviado a muchos en la fe. Y es cierto, porque lamentablemente hoy en día vemos a muchos falsos predicadores que le dan más importancia a la plata que a Dios. Entonces, ese tipo de congregaciones hay que evitarlas. ¿Sí? Hay un deseo o amor al dinero, y esto, en vez de ser en estos pastores, ¿verdad? Se ve hay un deseo o amor al dinero, y esto, en vez de ser una evidencia de prosperidad de Dios, se vuelve una puerta de la entrada a la destrucción espiritual. Sí, ciertamente, porque esos tipos de pastores descuidaron su primer amor. O sea, ya su primer amor no es el Señor, sino el dinero. Entonces, esas son las consecuencias, como lo acabamos de leer. También hay que recordar que la Escritura, en el libro de Lucas 16:13, dice el Señor que no puedes servir a dos señores, ¿sí? O le sirves a Dios o le sirves a la riqueza, pero no puedes servir a dos al mismo tiempo. Déjenme buscar el versículo, ¿verdad? 16, 13, ¿verdad? Lucas 16, 13. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A pesar de que estos predicadores intentan como que servirle a Dios y a la riqueza, a la final le terminan sirviendo más a la riqueza que a Dios, y en ellos se cumple la palabra. Por tanto, hay que tener cuidado. Técnicamente, lo que te voy a decir de una manera muy práctica: no dejes que roben tu dinero, ¿sí? Inviértelo en iglesias donde sí le van a dar un buen uso para el reino de Dios, ¿sí? Otro ejemplo de falsa doctrina, ¿verdad? Y lo voy a hacer con una pregunta, que es si la salvación se puede o no perder. La salvación se puede perder. Para el verdadero creyente, no. ¿Por qué? Porque es una persona que ha nacido de nuevo, está apartada para Dios, se aleja de todo tipo de pecado, de malas compañías, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la persona que es un falso cristiano? Si pierde la salvación. Déjame decirte que aquella persona que sea una profeta o profeta, que diga: mire, es que Dios me habló y me dijo que hasta la persona que sea cristiana, así peque voluntariamente, se gana el derecho de la salvación por la excusa de que la salvación es un regalo, es totalmente falso, es mentira.
no le creas. Porque bueno, ¿quién es el padre de la mentira en la Biblia? El diablo. Entonces ese tipo de cosas no hay que escucharlas. No por el hecho de que alguien te diga que, ay, mira, Dios me habló, a todo hay que decirle amén. No, o sea, hay que ser muy prudente y todo pasarlo por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, hay personas que se agarran en el versículo de Efesios 2, del 8 al 10, para decir, para justificarse que la salvación no se puede perder porque es un regalo de Dios. O sea, efectivamente, la salvación, ¿verdad? Es un regalo de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Pues cuidarlo, porque si uno se pone a pensar en el ámbito terrenal, cuando alguien nos da un regalo, ¿qué hacemos nosotros? Conservarlo. Imagínate a alguien que te regale una franela o camisa de color blanca. O sea, tú no vas a agarrar y vas a maltratar el regalo, oye, me la dieron y la voy a ensuciar en el barro, con aceite, porque con tal la meto en la lavadora, no, y te va a quedar, o sea, sucia. Entonces, lo mismo pasa con la salvación, o sea, Dios nos dio un regalo, entonces no lo vamos a manchar, no lo vamos a despreciar, no vamos a hacer con ese regalo lo que nos venga en gana, no, porque si no sabemos conservar ese regalo, lo podemos perder. Entonces, eh, fíjate, el versículo donde se apoyan algunos predicadores está en Efesios 2, capítulo del 8 al 10. Dice así: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Es cierto, no a base de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjate lo siguiente, aquí dice para buenas obras, no para malas obras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para colocarte un ejemplo, si es una persona cristiana y hace malas obras, que sea un pastor o X cosa, que viole, mate, estafe, robe, o sea, está haciendo malas obras. Y aquí la palabra dice para los que hacen buenas obras, ¿sí? Entonces, si esa persona hace cosas, obras malas que desagradan a Dios, ¿sí? Quiere decir primero que es una persona que no ha nacido de nuevo, y segundo, que si sigue así y nunca se arrepiente, así sea cristiano, bautizado y haya aceptado al Señor, pierde el derecho de salvación. No porque Dios sea injusto, no, sino que porque la persona lo quiso así, o sea, prefirió los deleites carnales que eh, llevar una vida en santidad para Dios, ¿sí? Por tanto, o sea, no te dejes confundir, y de Dios nadie se burla, del Altísimo, el Altísimo no alcahuetea sin vergüenzura, entonces hay que estar firmes con el Señor. Entonces no creas todo lo que te digan. Fíjate que en Hebreos, mira lo que nos dice también Hebreos 10 del 26 al 27. Hebreos 10, 26 al 27 dice: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, es obvio, porque el Señor Jesucristo se sacrificó una sola vez, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego árido, uy, qué tremendo, que está a punto de consumir a los adversarios. Creo que más clarito, imposible. ¿Qué está diciendo? Que si es una persona cristiana que peca voluntariamente y lo que justifica no es que Dios sabe mi corazón, está mal, está en pecado y por tanto se constituye adversario de Dios, porque la Escritura dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja?
ser prudente con aquellas falsas enseñanzas. También otra moraleja es mantener una vida en santidad agradable a Dios. ¿Sí? Eh, ya para ir concluyendo puedo decirte que otra falsa doctrina que hay que tener cuidado, ¿sí? Es aquella que dice algunos predicadores que la Biblia está adulterada y que hay versículos que le quitaron, le añadieron cosas, entonces eso es falsa doctrina por lo que te explicaba desde el principio, que aquella falsa doctrina es cuando alguien añade o quita cosas a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hay que ser prudente porque esos predicadores hasta son un vacilón por lo siguiente. Ellos dicen, ok, aquí está la palabra es lo que Dios nos dejó para nosotros saber cómo andar y cómo agradar a Dios. Y todo está aquí. Pero entonces de repente dices, todo está aquí, pero está adulterada. Entonces eso puede generar confusión en las personas, porque si uno dice ya, pero si toda escritura es inspirada por Dios, como lo dice la palabra, eh, entonces ¿por qué van a haber cosas erróneas? ¿Sí? Entonces, de ese tipo de predicadores hay que tener cuidado porque incluso también dicen que hay una Biblia en el cielo, que esta es una copia de la que está en el cielo. Es enredada, entonces esas cosas hay que evitarlas. También ten cuidado con escuchar de que, bueno, si no guardas el sábado, te vas a ir al infierno. Eso no es así, eso es totalmente falso. Así que ojo y sé muy prudente. Muy bien, ¿qué más pudiera decirte? Que no nos debemos enfocar en buscar las iglesias de falsa doctrina, decir este es de falsa doctrina, no. No debemos desviarnos del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos buscar una iglesia de sana doctrina, o sea, estar en la búsqueda de la sana doctrina, la verdadera doctrina, aquella doctrina que no contradice la palabra, ¿sí? No enfocarnos mucho en ver falsas enseñanzas, no. Es importante, sí, para no ser confundidos y también para ayudar a otras personas a que no sean confundidas ni que se desvíen del Evangelio, ¿sí? Como por ejemplo en congregaciones donde uno oye de que tergiversan el versículo que dice cree tú en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Entonces ellos dicen de que por ejemplo si una persona, ¿verdad? Tiene un hermano que es ateo y esa persona es creyente, si ese ateo se suicidó, mano de sangre, es salvo por el hecho de que la persona creyó. Eso es totalmente erróneo. ¿Sí? Siempre y cuando uno investigue acerca de la falsa doctrina con el fin de estar claro y posicionarse más en Cristo, eso está perfecto. No es sano de repente de que nosotros nos informemos acerca de las falsas enseñanzas y denigremos, ofendemos, condenemos y ridiculicemos a las personas que están en esos caminos. No, nuestro deber claramente es denunciarlos, ¿verdad? Y guardar la sana doctrina, pero pienso de que no lo debemos hacer con la intención de dañar al prójimo, no, lo debemos hacer con la intención de que esas almas que están confundidas, explicarles para que queden claras, ¿sí? Sin más nada que decirte, eh, busca la sana doctrina, aléjate de aquellas iglesias de falsas doctrinas, no te creas el fuerte por el hecho de que no, yo manejo la sana doctrina y si yo voy a una iglesia de falsa doctrina no me va a pasar nada, no, es mejor que la evites, es mejor decir aquí corrió, que aquí pecó o aquí le falló al Señor. Entonces busca una iglesia, ¿verdad? Que no seas que no esté cerca de tu casa, sino aquella iglesia que se acerque más a la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios te bendiga grandemente. Cuídate, que sea el Señor instruyéndote y guardándote de toda falsa enseñanza. Esto fue todo por el video de hoy.
también te digo que recuerda trabajar mucho la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Espero que este video te haya ayudado mucho, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente y nos estamos viendo en el siguiente video.